Bien, ya volví. Creo que ya se envió el enlace. ¿Me confirman si por favor? Ah, ya vio. Aquí ya me dice Patti. Muy bien. Entonces, para terminar de responder la pregunta anterior. eh, Decía, soy principiante, ¿puedo entrar al curso? Sí, claro. De hecho, yo siempre estructuro todo como para que sea enseñado desde la pura base. Y, y entonces, sí, perfectamente. Y como les digo, lo ideal es que hagan primero el curso de meditación básico y luego ya empiezan a ver los temas de la certificación, que es profundizar en algunos temas, hacer algunas lecturas, hablar más conmigo y ver ciertas cosas que hay que ver, ojalá guiar algunos grupos de meditación y perfectamente se puede hacer así. Muy bien, entonces si ya tienen el enlace, vamos a empezar con el tema de hoy. De nuevo, si alguien entra más tarde, ahí me ayudan a guiarlos para que entren y todo eso, se los agradezco. Bueno, entonces, el tema es el Dhammapada. Eh, el Canon Pali es la obra que recopila las primeras enseñanzas del Buda. Un día podríamos hacer una clase solamente del canon. Este canon en realidad se empieza a estructurar desde que el Buda está en vida. Cuando él está enseñando, varios monjes iban como que aprendiendo varias partes de la enseñanza. Algunos se especializaban en las reglas, otros en las charlas como tal, unos en temas específicos y así. Y cuando él muere, entonces se hace lo que llamamos el primer concilio budista y ahí se termina como de estructurar esta obra que es el Canon Pali. Y dentro de esa obra hay varias propuestas de cómo estructurarlo. También por eso es que digo que sería bueno hacer una clase porque no siempre se lee fácilmente o sea, no es tan lineal de leer. Una de las cosas que hicieron dentro del canon fue crear esta obra llamada Dhammapada. Y es básicamente un índice de temas. De vez en cuando el Buda hablaba muy, como diríamos ahora, en versos o en frases cortas. En internet vemos cualquier cantidad de frases atribuidas al Buda, frases de dos, tres líneas, y eso en realidad no es tan frecuente. Eso no es tan frecuente. Solamente se ve como en dos obras, uno que se llama el Odana y otro que se llama el Dhammapada, y tal vez por ahí en otros lugares, pero por lo general las enseñanzas de él eran muy extensas. El Dhammapada básicamente se iba creando porque había una situación, alguna historia que iba sucediendo, iban a donde el Buda, hablaban y él daba alguna respuesta como esta corta. Entonces, bueno, los monjes encontraron muy, muy importante, muy interesante, muy útil, este, el que tenga ahí el micrófono abierto, por favor, si pudiera cerrarlo porque se está haciendo bastante bulla. Gracias. Muy importante hacer como este resumen. Son 400 y algo. Yo siempre olvido el número y debería estar acá en esta primera explicación. 400 y algo de versos que se van dando. Y entonces, si uno los lee, el problema de leer el Dhammapada es que si uno nada más lee los versos, uno se puede quedar muy en el aire o entender otra cosa que no es. Yo veo esto frecuentemente. Es importante leer las historias que llevan a que el Buda haya dicho estos versos. Estas historias no están en el canon realmente, sino que fueron recopiladas más adelante por un maestro muy importante que se llama Buddhaghosa. Él tiene una obra también muy importante que se llama el Visuddhimagga, el camino de la liberación, pero ese es bastante profundo, es una obra bastante extensa, bastante profunda, y a él se le atribuye el haber recopilado después estas historias. Vamos a leer algunas ahorita. Entonces, de nuevo, el Dhammapada es como una guía de índices, índice de temario. La idea es para los monjes y cualquier laico que quiera, se van leyendo esos temas a modo de verso, pero es como para recordar en realidad un tema más profundo. Insisto mucho en esto, nunca lean solo la frase y se queden con que la entendieron o que ahí está todo, hay bastante más de fondo y ahorita lo vamos a ver.
Dice aquí en el texto, que ya espero que hayan podido entrar, el título es un término compuesto de las palabras dama y pada, cada una tiene un significado y connotaciones. Dama lo vemos constantemente, dama significa enseñanza, referencia a la doctrina del Buda, que Buda está mal escrito, tengo que corregirlo, o a una verdad eterna o virtud. Hay varias formas de traducir dama, la verdad, la enseñanza. Y pada significa literalmente pie, en este contexto traducirse como camino o eso. El Pali, que es la lengua en la cual está escrito, es bastante complicada porque es muy... no es tan textual como la nuestra. Hay muchas ideas detrás de cada palabra. Es muy interesante cómo funciona. Aquí en esta página que les di, básicamente estoy haciendo una recopilación. Vikunandisena hizo las traducciones de los versos, pero las historias originales yo las estoy traduciendo del inglés. Dicho sea de paso, Vikunandisena acaba de iniciar un proyecto de unos 5 años para retraducir todas las historias directamente desde el Pali. Si quieren darle ayuda de cualquier manera, por ahí tengo los enlaces para todo eso. Son varias personas las que están involucradas, algunos alumnos y alumnas de él, de Pali y de budismo. Entonces esperemos en unos 5 años tener todas las historias en español y traducidas. Yo igual aquí voy con haciendo traducciones directo del inglés y ahí voy avanzando poco a poco y luego cuando estén las de Vikunandisena, las voy a probablemente cambiar acá con las que él haya hecho. O tal vez yo haga mi propia traducción, quién sabe. Muy bien, entonces leamos algunas. Vean que el capítulo 1 dice versos gemelos. Efectivamente, lo que hicieron fue ir agrupando. Entonces, estos son 20 versos que son gemelos. Vamos a ver un verso que se explica o trae una parte del contexto y siempre viene acompañado de otro. Usualmente son como una contrapuesta. El primero es la historia del Tera Chakupala. Tera significa anciano. Vean aquí un poco en la explicación, dice algunos de los versos son dados por una misma historia o en otras ocasiones distintas historias de manera que se complementan. Entonces aquí vamos a leer, por ejemplo, el verso 1, hay una historia por la cual el Buda dio el verso 1, pero luego hay otra historia en la cual él da otro verso muy parecido que acompaña a ese, pero dado por una historia completamente distinta. Los versos 3 y 4 sí tienen de la misma historia, él da los dos versos. Entonces vamos a ver estas primeras 3 historias quizá, y yo creo que sí nos da tiempo de verlas. Pueden entrar ahí en el enlace, pueden ir guiándose, me dicen si tienen problema para irlo viendo, pero ahorita estamos en el verso 1, la historia del Tera Chakupala. Tera, como les decía, significa anciano, una persona, en este caso, anciano, como en todas esas culturas, es una persona a la cual le damos reverencia, a la cual seguimos, que ha estudiado, que tiene tiempo más adelante que nosotros. Y eso se respeta muchísimo en los círculos budistas y especialmente entre los monjes. Siempre el monje de más antigüedad es el más respetado. El verso dice: los estados mentales están precedidos por la mente, liderados por la mente, creados por la mente. Si uno habla o actúa con mente impura, de aquí el sufrimiento le sigue a uno como la rueda que sigue la pata del buey que tira el carro. Esta frase, dicho sea de paso, este verso, yo creo que es el que ha dado a pie a bastantes malas interpretaciones y versos que se salen bastante de la doctrina budista. En realidad lo vemos una y otra vez. Muchos que dicen que la mente crea todo, que creamos la realidad, que aquello que pensamos es lo que somos. Yo siento que viene de esta frase, de esta y la siguiente. No estoy seguro, pero siento que de aquí viene. Y vamos a ver que en realidad nada que ver con lo que encontramos en internet. Y por eso es importante ver la historia de atrás. ¿Hay alguien por ahí con el micrófono de nuevo abierto? Se le agradecería si lo puede cerrar porque hay bastante bulla. Bueno, vamos a ver si nos escucha y le baja ahorita el micrófono. Veamos la historia. Dice: el primer verso de este libro fue dado por el Buda en el monasterio Yetawana en Saguati en referencia al Tera ciego. Este era un Tera
ciego. Usualmente, igual que en el canon, vamos a ver que se explica dónde estaba el Buda. A veces se vive en un monasterio, a veces vive en otros lugares, a veces nos dice con quién estaba. Vamos a ver eso muy frecuentemente. Entonces dice que en una ocasión este Thera Chakpala vino a rendir homenaje al Buda en el monasterio de Yetawana. Una noche, mientras hacía meditación caminando, el Thera caminó accidentalmente sobre unos insectos. En la mañana, un grupo de bhikkhus visitaron al Thera y encontraron unos insectos muertos. Tuvieron pensamientos acerca del Thera y reportaron el incidente al Buda. El Buda les preguntó si habían visto al Thera matar a los insectos. Cuando los monjes respondieron negativamente, el Buda dijo así: así como ustedes no le vieron matar, él no vio a estos insectos. Además, debido a que el Thera es un arahant, o bien un Buda, un ser despierto, no pudo tener intención de matar y por tanto es inocente. Los monjes le preguntaron al Buda la razón por la cual el Thera sea ciego si es un arahant, por lo cual el Buda contó la siguiente historia. Chakupala fue un médico en una de sus vidas pasadas. En una ocasión causó que una mujer quedara ciega de manera deliberada. Esta mujer había prometido ser su esclava junto con sus hijos si él podía sanar sus hijos completamente. Ella tenía miedo de cumplir con su promesa, por lo cual le mintió al médico. A pesar de que sus ojos estaban perfectamente curados, le dijo que su condición estaba empeorando. El médico se enteró de esto y en venganza le cambió el medicamento de manera que la hizo completamente ciega. Como resultado de su acto, él quedó ciego repentinamente en muchas vidas siguientes. Y aquí también estamos viendo algunas explicaciones del Kama, que en unas clases lo vamos a ver más a fondo. Vean esta parte también muy interesante que dice: al final de este discurso 30.000 bhikkhus alcanzaron el estado de Arahant, así como percepción analítica. Y aquí viene unas explicaciones del verso, que lo que les decía, Thera significa anciano. Este verso que me va a servir para introducir algunas cosas de esto es, primero que todo, vean que el Buda cuenta esta historia de vidas pasadas de él. Esto lo puede hacer él porque tiene lo que llamamos el tercer ojo, el ojo divino de otras traducciones, que a veces la gente se desvía un poco pensando que tener este tercer ojo nos conduce a lo que es el despertar, pero funciona así. Cuando uno medita, suceden una serie de cosas. La mente se calma y ciertas cualidades se desarrollan, entre ellas ese ojo. Ese ojo nos permite ver vidas pasadas, lo que llamamos leer mentes también, y cosas de ese tipo. El Buda lo tenía, por algo es un Buda, Buda con B mayúscula. Es una persona que se dedicó por mucho tiempo a desarrollar ciertas cualidades y entre ellas está la de tener esa capacidad. Ahora, esto es lo interesante. Él sabía utilizar ese tercer ojo, lo utilizó de forma que le ayudó a entender dukkha, le ayudó a meditar y le ayudó a abandonar dukkha. Pero si nosotros no estamos capacitados, es como que nos den una herramienta muy poderosa sin tener realmente el conocimiento de cómo utilizarla. Digamos que esa herramienta sea un martillo, podemos botar una casa o podemos arreglar una casa. El Buda lo utilizaba, por ejemplo, en estos casos para ver estas situaciones y para dar una explicación. Pero si alguno de nosotros medita y desarrolla ese ojo, inclusive si hace meditaciones específicas para eso, podríamos caer en el problema de que eventualmente nos podemos distraer de la verdadera tarea de lo que es meditar y simple y sencillamente salirnos del camino. Eso es una como aclaración de ahí de lo que pasa. Otro punto importante es que al final del discurso 30.000 bhikkhus alcanzaron el estado de Arahant. Primero, esos números usualmente son un poco exagerados y tienen mucha simbología de la época. A veces utilizan el número 500 repetidamente, 1000 repetidamente. Básicamente véanlo como que muchos bhikkhus. O sea, el número 30.000 es muchos. no es tan exacto de 30.000. Pero así lo vemos también en el canon. Si alguna vez lo leen, al final de los discursos muchas veces, al menos los discursos largos, traen una referencia similar. ¿Qué pasó? Algunos despertaron, otros no, a otros les gustó, etcétera, etcétera. Y es como para ir explicando la enseñanza del Buda, lo importante que era. El estado de Arahant es despertar,
es un estado de Buda, pero la palabra Arahant significa una persona a la cual se le puede dar reverencia, una persona digna, una persona que realmente hace la práctica. Imaginémonos a un político. En buena teoría, un político es una persona que está ahí por el pueblo, ¿verdad? Que hace leyes para el pueblo, que representa al pueblo. Pero no siempre sucede, hay algunos que son corruptos. Entonces, le podríamos llamar Arahant, una persona digna de respeto, a un político que efectivamente hace su tarea. Y llamaríamos corrupto a uno que no, por ejemplo. Y podemos hacer esto con cualquier persona, ¿verdad? Cualquier puesto, no solo con políticos. Entonces el Buda utilizó la palabra Arahant, que ya era una palabra utilizada en su época, para referirse a un monje, a un bhikkhu, o a una persona que ha hecho la tarea de meditación, que ha despertado, para decir esto es una persona digna, una persona que realmente ya alcanzó ese estado. Es sinónimo 100% de la palabra Buda, pero con B minúscula, que como hemos visto es alguien que ha dejado el deseo, ha abandonado las causas del sufrimiento. Y el otro punto aquí que está importante es que dice que alcanzaron percepción analítica. Y esta es la diferencia entre un Buda con B mayúscula y un Buda con B minúscula. Un Buda con B minúscula o un Arahant es simplemente alguien, bueno, simplemente digo yo, o alguien que ha dejado atrás el deseo, que ha abandonado las causas del sufrimiento. Un Buda con B mayúscula es alguien que ha hecho lo mismo, pero que además ha desarrollado una serie muy extensa de cualidades. Esta es una de ellas. No toda persona que alcance el estado de Arahant va a tener esto, percepción analítica. Y no por tener percepción analítica uno alcanzó el estado de Buda o de Arahant. Aquí hacen la mención para, como les decía, explicar y que uno diga, qué bonito, qué dicha que llegaron a eso y para uno motivarse también. Más adelante podemos ver en algunas otras sesiones, o si quieren me escriben y lo vemos más a fondo, este tipo de cualidades. Aquí en realidad no es tan importante, nada más hago la mención ya que está ahí, pero después lo podemos ver. Ahorita quisiera que no nos distraigamos muchísimo de lo que realmente estamos tratando de hacer. Entonces, muy bien, lo importante de la historia es esa. Aquí el Buda está dándonos a entender que la intención es realmente lo que importa. Y eso es una introducción al Kama, que lo vamos a ver más a fondo en un par de clases quizá. Si no hay intención, los resultados de los actos van a ser muy distintos. Aquí es extremo porque es un Arahant, entonces realmente ni siquiera hay Kama que se esté creando. Aquí en esta historia quedó un poco corto, yo quise no extenderla mucho, pero básicamente ahí cuentan como el monje este está haciendo meditación caminando y la fila de insectos que son como hormigas están ahí y él les pasa encima una y otra vez. Pero literalmente él está ciego. Él está ciego. Y de hecho él queda ciego justo en el momento, despierta justo en el momento en que queda ciego. Está meditando y está haciendo una práctica muy intensa y dice, no voy a sentarme hasta que no despierte, no voy a hacer ciertas cosas hasta que no despierte. Y entonces se está quedando ciego y tiene que tomar una medicina y tenía que acostarse para tomarla. Y él dice, no, estoy haciendo la práctica y nada me va a distraer. Y en este momento está haciendo la meditación caminando, la vista está muy mal, pero como su mente está 100% dedicada a la práctica, en el momento en que queda ciego, ni le importa, él está totalmente enfocado en hacer la práctica, y entonces en ese momento él alcanza el despertar. Después de eso sigue meditando, y este incidente es aparte, no fue el mismo día, pero en otro momento está caminando y sucede eso, que aplasta a los insectos. Entonces volvemos al verso y dice, los estados mentales están precedidos por la mente. Esa parte es tal vez un poco confusa porque uno dice, bueno, sí, los estados mentales, ¿cómo son precedidos por la mente? Pero lo que se refiere es a que no vamos a encontrar afuera de la mente nada que esté en la mente. La mente es la que percibe los estados mentales. A veces escuchamos expresiones como, alguien me gritó y eso me hizo enojar. Perdí el trabajo y entonces me sentí triste.
Ahí estamos diciendo que algo externo produjo algo interno en la mente. Y eso es precisamente lo que dice esa primera parte. Los estados mentales están precedidos por la mente, liderados por la mente, creados por la mente. Perder un trabajo no nos hace tristes, no nos hace enojar, no nos hace felices. Esa felicidad, tristeza, ese estrés es creado dentro de la mente. Yo puedo perder un trabajo y sentirme feliz, porque ahora voy a tener tiempo libre. Puedo perder un trabajo y sentirme triste porque no voy a poder comprar un carro nuevo. Todos los estados mentales están precedidos y creados en la mente. Que es el caso de este monje. Él no tenía intención de aplastar a los insectos, no tenía ira, no tenía odio. Su intención era la de meditar. Entonces por eso es que él puede alcanzar el despertar aún en el momento en que se está quedando ciego. Él pudo haberse quedado ciego y enojarse y decir, ahora no voy a poder hacer mi práctica. Pero la mente estaba muy en calma. Y no hay ningún problema, más bien llega a este maravilloso estado que es el despertar. Y la aclaración de acá que dice, si uno habla o actúa con mente impura, de aquí el sufrimiento le sigue como la rueda que sigue la pata del buey que tira el carro. Puro, bueno, en este caso impuro, en el otro verso vamos a ver puro. Impuro es algo que por definición lleva al sufrimiento. Eso es una mente impura. Si yo pienso con odio, si mi mente piensa con ira, con estrés, con insatisfacción, eso es un pensamiento impuro. Va a llevar al sufrimiento. Y a mí me encanta esta analogía que dice, la rueda sigue la pata del buey. Si el buey está amarrado a la carreta, él camina y la rueda le va a seguir. Ni siquiera lo cuestiona, no lo piensa. No es un debate. Es el resultado invariable que se va a dar. Veamos el otro verso y podemos abrir un poco a preguntas. Y los que quieran leer la explicación que está ahí abajo es básicamente lo que di ahorita. La historia 2. Los estados mentales están precedidos por la mente, liderados por la mente, creados por la mente. Vean que es igual, pero varía la segunda parte. Si uno habla o actúa con mente pura, de aquí la felicidad le sigue como una sombra que no se aparta. Ven por lo que se llaman versos gemelos. Y lo que les decía, puro es algo que va a llevar a la felicidad. La felicidad como definida en budismo, que es básicamente ausencia de sufrimiento. Calma. Me gusta siempre más la palabra calma, quietud. Una mente pura, una mente que está en calma, se va a manifestar de esa misma manera y es lo que definimos como felicidad. Y la misma analogía, la sombra no se aparta. Simple y sencillamente, no hay cuestionamiento, ahí va a estar la sombra. No lo piensa, no lo debate, simplemente va a estar ahí. Esta es la historia de Matakundali, que dice, estando en el monasterio de Yetawana, en Savatthi, ese monasterio es muy grande, muy importante y por eso hay tantas historias ahí. El Buda expresó el verso 2 de este libro con referencia a Matakundali, un joven brahman, Matakundali, cuyo padre Adinapubaka era muy avaro y nunca daba nada a la caridad. Incluso los adornos de oro de su hijo eran hechos por él mismo para ahorrar en mano de obra. En una ocasión su hijo cayó enfermo y no consultó con un médico hasta que fue demasiado tarde. El padre, ¿verdad?, fue el que no consultó. Cuando se percató que su hijo estaba muriendo, lo llevó al frente de la casa para que aquellos que vinieran a verlo no entraran ni vieran sus pertenencias. Ven el nivel de avaro y de tacañez que tenía ese padre. Esa mañana el Buda se levantó temprano, después de hacer meditación de compasión, en la cual vio a Matakundali yacer afuera en el porche de su casa. Con esto en mente, el Buda salió junto con otros monjes hacia Savatthi para hacer la ronda de caridad y se colocó cerca de la puerta del Brahmin Adinapubaka. El Buda envió un rayo de luz, ahí está mal, un rayo de luz para llamar la atención del joven, quien estaba con el rostro hacia el interior de la casa. El joven vio al Buda, pero al estar tan débil solo pudo profesar su fe mentalmente. Sin embargo, eso fue suficiente. Al morir con su corazón lleno de devoción por el Buda, renació en el plano celestial de Tavatimsa. Desde este plano celestial, el joven Matakundali vio a su padre lamentar su muerte y se apareció ante él en la forma que su padre le vio por última vez. Le contó a su padre acerca de su renacimiento en este plano celestial y también le insistió que cambiara su forma de ser, así como de invitar al Buda a comer.
En la casa de Adinapubaka surgió la pregunta de si es posible renacer en un plano celestial sin practicar la caridad o de observar los preceptos. Por esto el Buda manifestó la necesidad de que Mata Kundali apareciera ante ellos. Así sucedió y él mismo les contó acerca de su renacimiento en dicho plano. Solo entonces los de la ausencia, varias faltas aquí que tengo que corregir, me disculpo. Los de la ausencia, la audiencia se convenció que es posible renacer en este plano simplemente con devoción al Buda. Y simplemente entre comillas. Sería únicamente quizá, o sin necesidad de hacer otras cosas. Al final del discurso, Mata Kundali y su padre obtuvieron el estado de Sotapati Maga y Sotapati Pala. Adinapubaka también donó casi toda su riqueza a la orden monástica del Buda. Ya vamos a explicar un poco porque de nuevo aquí hay bastante temas de fondo. Lo primero es que dice que el joven Brahman, un Brahman es una persona que sigue los Vedas en este caso, o que sigue ciertas prácticas espirituales. El Buda habla muchísimo de eso y hace poco publiqué un verso que precisamente habla de eso, que el Buda hace insistencia en que un Brahman no es alguien por título, sino que es alguien que hace la práctica realmente, que medita, que sigue los textos, que se dedica. Técnicamente un Brahman es de la tradición védica, no es budista, pero aquí el Buda va y lo visita de todas maneras porque ve que es alguien que realmente hace la práctica. Entonces le da como una enseñanza ahí bastante rápida para que pues descubra ciertas cosas. Y el tema es un poco profundo de cómo se cambia de creencias en los Vedas a las correcciones que el Buda hacía, pero básicamente hay muchas situaciones en las que sucede. Es como que el Buda descubrió: ustedes están cerca, tienen información bastante buena, pero no es precisamente la correcta. Eso es un Brahman. El otro punto que dice: el Buda se levantó temprano después de hacer meditación de compasión. En las sesiones de los lunes ya casi vamos a entrar en eso. Hemos estado viendo que la meditación se hace en respiración, pero que hay otros temas. Uno de los temas que se utilizan es compasión, karuna. Para los que lo quieran intentar, yo a veces publico de meditación en meta, que es amor compasivo. Funciona exactamente igual. En vez de uno llevar la atención a la respiración, lo que hace es que lleva la atención a estas otras cualidades mentales. Karuna, que es compasión; meta, que es amor compasivo; ecuanimidad o peca; o mudita, que es felicidad empática por otras personas. Entonces aquí el Buda estaba haciendo esta meditación de compasión y lo que estaba haciendo era, como vimos en el otro texto, bueno, él lo hace así, nosotros podemos hacerlo sin eso, pero él lo hacía con el tercer ojo, que es dedicarse literalmente a observar el sufrimiento de otros seres. Y aquí es donde descubrió a esta persona que estaba muriendo en el porche de su casa, sacado hasta por su propio padre, en lugar de llamar al médico. Al verlo, el Buda hacía muchísimo esto. Encontraba a alguien y decía: esta persona está cerca, está muy muy cerca, voy a ir a darle una enseñanza. Y como en este caso, vean, lo importante de la enseñanza lo llevó a ese estado, que ya lo voy a explicar un poco mejor. Lo que dice es que el Buda básicamente se le manifiesta, está físicamente frente a él, pero con esos poderes que les decía que nos podemos desviar si desarrollamos esos poderes, y no es recomendable, excepto si uno es un Buda o realmente una persona muy muy enterada en el tema, no hagan esto. Es como lo que siempre vemos en las series de televisión y así, que dicen: no hagan esto en casa. Entonces no hagan esto en casa. El Buda lo hacía porque él sabía lo que estaba haciendo. Va y se le presenta a esta persona y le brinda este rayo, o sea, le hace como un rayo, un destello, para decirle: aquí estoy, concéntrese en esta cualidad de Buda, en un ser perfectamente iluminado. Como les decía, este es un Brahman, es una persona que realmente está haciendo bien su práctica. Entonces entiende esa enseñanza tan breve. El Buda no tiene que hablar mucho, simplemente le hace esa enseñanza y la persona logra hacerlo. Estábamos hablando ayer precisamente de todo este tema de la muerte, de qué podemos hacer con alguien que murió, ¿verdad? Que si sufrir por él, que cómo ayudarle para llegar a otros estados. Pues aquí el Buda lo hizo. Y hablábamos de la importancia de, en el momento de la muerte, el estado mental.
aquí está también eso. Esta es una persona que en el momento justo de la muerte, toda su mente estaba concentrada en el Buda, no en la persona necesariamente, sino en las cualidades de un Buda, una persona que nos enseña, que está perfectamente despierto, que tiene todas estas cualidades. Y al estar así la mente de esta persona, con su corazón lleno de devoción, en la traducción, las palabras que se utilizan, y ya lo he mencionado en otras ocasiones, corazón aquí es sinónimo de mente. En esas culturas se sabe que el corazón es un sinónimo básicamente de mente. Al morir con su corazón lleno de devoción por el Buda, renació en el plano celestial de Taba Timsa. Esos son planos de existencia, se les considera de mucho placer y son de los planos más altos que hay. Uno renace ahí por dos razones. Una, si alcanzó cierto conocimiento y se le llama una persona que no retorna, entonces uno pasa ahí y de ahí después ya despierta. O si, como en este caso, desarrolla esta devoción por el Buda. De nuevo, esto tampoco se recomienda muchísimo. El Buda a veces decía, pasar a estos planos son de tanto placer que se nos puede olvidar hacer la práctica. Pero de nuevo, él lo hace así porque él sabe lo que está haciendo. De hecho, el Buda iba a enseñar a esos planos también, a varios de ellos. La madre biológica que murió estaba en un plano celestial y el Buda iba y le enseñaba a ella. Y la madre despierta en uno de esos planos. Ese es el plano Tabatimsa. Y entonces, aquí me gusta y me parece muy interesante que haya salido esta historia porque es justo lo que hablábamos ayer. La persona ya murió, está en ese otro plano. Y me preguntaban, ¿cómo hacemos para ayudarle? Mediten, desarrollen esas cualidades y vayan a visitar seres no solo en los planos celestiales, sino en los planos de sufrimiento. Y lo podemos hacer en meditación. En Cuarto Yana es una de las cosas que se desarrollan, la capacidad de poder, de poder ir a visitar esos planos. Le digo visitar, pero no realmente visitar, es como accesar a ellos. Podemos ir y hablar con los seres que están ahí. Los que están en estados de placer, recordarles que eso se acaba. Los que están en estados de sufrimiento, recordarles que eso se acaba. Es una muy buena manera de hacerlo. De hecho, hay una historia, creo que es de tradición tibetana, de un alumno que le dice al maestro, al monje, si yo alguna vez desarrollo estas cualidades o si renazco en un plano celestial, nunca más voy a volver a bajar a los infiernos. El término infierno se utiliza para referirse a estos planos de sufrimiento, de privación. Entonces le dice eso, yo nunca más voy a volver a bajar ahí, si ya logré estar en un plano de placer, plano celestial. Y el maestro le dice, no, ¿cómo se le ocurre? Más bien, si usted tiene esta capacidad de estar bien y de entender que el sufrimiento es algo transitorio, ¿verdad? Si usted tiene esa capacidad de estar tan bien, es cuando más debería ir a esos planos de sufrimiento, porque usted está bien y puede ir a enseñarles a ellos que se puede estar bien, les puede dar una mano, les puede brindar ayuda. Entonces más bien es cuando más debería uno hacer ese tipo de prácticas. Traigámoslo a algo más práctico acá. Si nos vemos en un buen estado económico, como es el caso del padre de este muchacho, vean que cuando ya él entiende, lo que hace es que dona su riqueza. En vez de decir, ahora yo tengo plata, ahora yo estoy bien, ya nunca más tengo que ir a un barrio peligroso, ya nunca más tengo que pasar hambre, voy a guardarme el dinero solo para mí. Es cuando más bien uno debería más ir y ayudar a las personas que están necesitadas. No solo de forma económica, pero si eso es a lo que uno tiene acceso, pues lo utiliza para eso, ¿verdad? Crear monasterios, crear orfanatos, crear casas para ancianos, educación, yo qué sé. Lo que uno tenga acceso es cuando uno más debería ayudar y no quedarse ahí. Dice que al final del discurso, Mata Kundali y su padre obtuvieron el estado de Sotapani Maga y Sotapani Pala. Maga se traduce como camino y Pala significa fruto. Y Sotapati es lo que se llama entrado en la corriente. Son 4 estados de despertar o 4 niveles. Entrado en la corriente, el que retorna una vez, el que no retorna y el Arahant. Básicamente lo que el Buda dijo es que conforme vamos meditando y haciendo la práctica, alcanzamos ciertos estados que ya son irreversibles. Yo lo comparo como cuando uno estaba en la escuela y empezaba a estudiar y no entendía uno matemática, no entendía ni sumar ni restar. Y entonces uno decía, ¿cuándo voy a entender multiplicaciones? ¿Y cuándo voy a entender derivadas? ¿Y cuándo voy a entender raíces?
Entonces, de repente un día uno está estudiando y entiende sumas y restas. Uno dice, bueno, qué bien, ya entendí esto. Y el maestro le dice a uno, el profesor le dice a uno, ya usted entendió sumas y restas. Créame que en 2 clases más usted va a estar entendiendo multiplicaciones. Qué dicha. O máximo 2 clases más. Usted ya va a entender multiplicaciones. Y en máximo 4 clases más ya va a entender división. Porque entendimos una base, entendimos algo ahí. Entonces el Buda dijo que cuando llegamos a estos conocimientos, a ciertas cosas que aquí de nuevo no nos da tiempo de verlo muy a profundidad, pero lo vamos a ir viendo en otras clases, él le llamó a esto Sotapatti, que es el entrado en una corriente, y dijo, máximo, una vez que usted entendió esto, máximo en 7 vidas más en este plano, usted ya va a alcanzar el despertar. Ahora, no se emocionen tanto, porque esas 7 vidas humanas, pero entre esas 7 vidas podemos estar en otros planos, como el que está él. Él está en ese plano de Tahuatimsa, y ahí puede pasar miles de millones de años. Entonces puede estar en ese plano por miles de millones de años, viene, tiene otra vida humana, vuelve a otro plano y pasa otros miles de millones de años, vuelve a otra vida humana. Entonces no son 7 vidas de unos 80 años, puede ser muchísimo tiempo todavía, pero ya no hay vuelta atrás. Simple y sencillamente ya no hay vuelta atrás. También puede pasar en infiernos, puede volver a subir. O sea, no es tan así, no es tan buena la noticia, pero es muy muy buena porque ya no hay vuelta atrás. La diferencia entre maga y pala, maga es que es entrado en el camino y pala es que obtuvo los frutos. Ese tema es un poco confuso y preferiría no confundirlos hoy con él. Y de hecho yo no sé por qué los mencionan en estas partes porque más bien se presta para confusiones. Pero básicamente la diferencia muy básica, y si no la entienden no se preocupen, es que el sotapatti, el maga, el entrado, es cuando uno apenas está haciendo como prácticas, y el pala es cuando ya saltó y ya las interiorizó, como tal vez veíamos el otro día cuando leíamos las 4 nobles verdades. Hay como una interiorización de lo que está sucediendo. No he encontrado información muy buena para explicar esto entre maga y pala, porque cada uno de esos estados tiene la diferencia siempre maga y pala. Y entonces me estoy como tratando de adrede no entrar muy en profundidad porque a mí me gusta siempre tener al menos por ahí atrás referencias en el canon o en otros lugares de, esto, de lo que vaya a decir, y honestamente no lo he obtenido. Tengo que preguntarle a mi profe, a mi maestro de hecho, que me dé mejor información porque nada más lo hemos hablado. Entonces quiero tener eso y prometo que lo comparto si alguien tiene el interés, porque en realidad es un tema un poco profundo y no todo el mundo a veces se da por ir hacia allá. ¿Qué más de esto? Básicamente eso. No va a dar tiempo de leer el tercer verso, creo yo, pero ya esa es una estructura de cómo está hecho el Dhammapada. Entonces voy a recapitular un poco y abrimos a preguntas. Si quieren ir haciendo preguntas por escrito, pueden enviarlas, y si alguien quiere también abrir el micrófono, ahorita lo abrimos. Recapitulación. El Dhammapada es una serie de versos que tenemos que utilizar para luego ir a estudiar, para recordar temas. Vean la diferencia que hay entre solamente leer el verso a leer la historia de atrás. Entonces yo he visto algunas personas que solo leen los versos, y es cierto, no hay acceso realmente a las historias en español, al menos en inglés ya hay un par de páginas muy buenas que sí las tienen, y pronto vamos a tener acceso a las historias como tales detrás. Entonces nunca lean nada más el verso. Si tienen dudas me preguntan o le preguntan a alguien que sepa, y vayan un poco más a fondo. El Dhammapada es una excelente obra, realmente muy buena, es muy extensa, más de 400 versos. Algunos realmente uno se queda muy en el aire, entonces no se confíen de ellos. Y les invito a que los vayan leyendo, y aquí yo en esta página estoy tratando de traducirlos. A veces tengo más tiempo, a veces tengo menos tiempo, pero ahí pueden ya darse una lectura de los 2 primeros capítulos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿O comentario? Es más que bienvenido. ¿Cómo ver los lugares de sufrimiento? Los que mencionaba ahora, los planos. Con el tercer ojo. Sí, es con el tercer ojo. Sí, la respuesta corta es que sí, es con el tercer ojo. Se hace en yana, que es un estado de calma. Yo lo explico con esta analogía.
A veces uno está en una fiesta o en una reunión con varias personas y está uno hablando con alguien y está uno muy ido en la conversación, por la razón que sea. Puede que esté interesante, puede que haya atracción a la otra persona y uno está simplemente ido viendo cosas físicas de la persona, o puede que esté viendo televisión y está uno realmente ahí y de repente alguien viene y le dice a uno, ¿se dio cuenta de lo que acaba de pasar? Y uno, no, ¿qué pasó? Y le dicen, hubo un pleito o se cayó tal cosa en la cocina. Y uno, ¿en serio? Y le dicen, sí, claro, no hubo un escándalo y todo el mundo gritaba. Y uno dice, no, estaba totalmente distraído en lo que estaba haciendo, viendo televisión, viendo a alguien o hablando. Eso creo que todos nos podemos relacionar, a veces sucede. Uno está tan ido, tan concentrado en eso, que todo lo que sucede alrededor es totalmente invisible. Eso es lo que nos pasa en este momento. Estamos muy idos en las sensaciones físicas, en las ideas, en toda esta experiencia que hemos hablado un poco, que es los 5 agregados y que vamos a profundizar en ellos en futuro. Estamos tan distraídos con estas sensaciones físicas y mentales que no nos damos cuenta de otras cosas que están sucediendo. Y es lo que llamamos los planos de existencia. Eso es lo que llamamos justamente esos otros planos de existencia. No nos damos cuenta que otras personas sufren, que otras personas son felices. No nos damos cuenta de muchísimas cosas. Entonces, cuando entramos en meditación y la mente se calma, nos abrimos a todo eso. Volviendo a la analogía, a veces está uno en esas mismas reuniones sociales y uno puede, en vez de irse y abstraerse tanto en eso, en la tele, en la conversación, en lo que sea, que uno puede sentarse, prestarle atención a eso que está prestando atención y a la vez prestar atención a otras cosas que están sucediendo alrededor. Escuchar otras conversaciones inclusive. Está uno atento a 2, 3 conversaciones. No es lo ideal, pero me refiero a que puede suceder, que puede uno hacerlo. Entonces, cuando uno medita y entra en llana y la mente está tan en calma, de igual manera se abre. Y eso es lo que lo que en budismo se le llama en parte el tercer ojo. Y empieza uno a ver estos otros planos. Empieza uno a ver experiencias anteriores. Veámoslo un poco más mundano, un poco más práctico. ¿Quiénes se acuerdan hoy del día entero? Con costo nos acordamos de unos segundos atrás. Si yo les digo, vuelvan una hora y recapitulen todo lo que sucedió en esa hora, nos podemos medio acordar de cosas, pero no recordamos los pensamientos, los pasos que dimos, no recordamos todo, recordamos como a grandes rasgos lo que sucedió. Entonces, en llana, en calma, todo eso tenemos tanta calma que lo podemos recordar. 1 hora atrás, 2 horas atrás, un mes atrás, vidas atrás. Y lo podemos también hacer en otras personas. Podemos ver esas vidas de otras personas. Lo que llamamos vidas, experiencias, situaciones. Podemos ver su estado, si están tristes, si están alegres, podemos verlo más claramente. Y de nuevo, se abren todos estos otros planos, o se abre la capacidad de llegar a todos esos otros planos. Vamos a ver los agregados. Quería compartir un enlace, pero ahorita no me da tiempo de buscarlo. Los 5 agregados son cuerpo, rupa, que se refiere a todas las formas físicas, este cuerpo, pero también los conceptos de cuerpo, tazas, computadora, cielo, todo eso. Pero aquí para lo que aplica es el cuerpo nuestro. Cuerpo. Sensaciones o estados, las palabras sensación se componen un poco, pero es me gusta, no me gusta y ni me gusta ni no me gusta. Tonos de sensaciones. Es otra palabra en la que se traduce. Cuerpo, sensaciones, y siempre me tomo muchísimo en recordarlas. Cuerpo, sensaciones, intenciones, que es una vez que tenemos esta relación de me gusta, no me gusta, creamos una intención hacia eso. Si algo me gusta, tengo la intención de querer más. Si algo no me gusta, tengo la intención de rechazarlo. Formaciones, que son, ese es un poco también, de hecho creo que es más extenso de explicar, pero formaciones es cuando creamos ideas o intenciones a partir de las cosas.
De hecho, quizás es mejor decir primero percepciones. Percepciones cuando percibimos algo, literalmente. Hemos hablado un poco de eso en meditación. Tenemos el cuerpo, tenemos percepción de los brazos, de los dedos, de las manos, de la cabeza. No tenemos percepción, por ejemplo, de toda la sangre que tenemos en el cuerpo, de los tendones, excepto los que nos duelan, de las uñas, pero es parte del cuerpo. Entonces, primero tenemos percepción, tenemos que percibir esas cosas, y luego tenemos intenciones. Por ejemplo, si es el cuerpo, tengo una intención hacia el cuerpo, una intención de moverlo, una intención de que exista, una intención de que no exista, etcétera, etcétera. Y el último es conciencia, que conciencia es tener conciencia de esas cosas. Conciencia es como lo que reúne a todos los otros agregados. Porque, por ejemplo, yo en este momento tengo los ojos abiertos, pero mi conciencia puede estar en un punto fijo, la pantalla de la computadora. Y aunque ahí la vista periférica me dice que hay algo más, que hay un cuarto, que hay otras cosas por ahí, un escritorio, el piso, el techo, mi conciencia no está realmente en ellos. Que es más o menos lo que hacía en la analogía ahora de la reunión. Por ejemplo, yo estoy en la reunión y mi percepción, mis sentidos pueden estar abiertos y yo escucho bulla y escucho que la gente está hablando, pero la percepción está 100% en una sola conversación. Entonces no hay conciencia de las otras conversaciones. Hay conciencia de que hay bulla, pero mi conciencia está solamente en una conversación. Y alguien puede estar al lado mío hablando cosas mías, insultándome, que mi conciencia no llega a tanto. La conciencia solamente está de que hay bulla, pero mi conciencia está 100% enfocada en la persona que me está hablando. Entonces, y aquí se unen otros temas todavía más grandes, por eso se refiere a que los 5 agregados crean la existencia. Si mi conciencia está en una persona que me está diciendo que yo soy lo mejor del universo, en ese momento yo soy lo mejor del universo. Y alguien atrás me está hablando, e inclusive el sonido llega hasta mí y me está insultando y diciéndome que yo soy lo peor del universo, que no hay conciencia de eso, solo hay conciencia de la bulla, no hay conciencia de las palabras y de los insultos. Si yo cambio la intención y llevo la conciencia hacia los insultos, inmediatamente voy a pasar de ser lo mejor del universo a lo peor del universo. No obstante, la otra persona sigue diciéndome que soy lo mejor del universo. Entonces ven cómo yo creo la existencia y se une lindísimo con esto que estamos viendo ahorita en estos temas. Son pensamientos puros y me llevan a la felicidad y la tranquilidad, o son pensamientos impuros y me llevan al sufrimiento. Entonces ahí se crea la existencia. Ese yo, que yo llamo yo, Felipe, en un momento, por tener la atención y la conciencia hacia una persona que me estaba diciendo cosas buenas, bonitas y halagos, entonces es un Felipe maravilloso y perfecto y, ¿verdad? Y eterno. De repente cambio la atención y le presto atención a esta otra persona y paso a ser totalmente lo contrario. E inclusive puedo luego cambiar a mis recuerdos y crear otro Felipe, un Felipe más balanceado. Decir, bueno, sí, este tiene razón y esa vez fui muy bueno, pero ese también tiene razón y esa vez fui muy malo y hice tales cosas. Y, ¿verdad? Creo un tercer Felipe. Esos son a grandes rasgos los 5 agregados. Yo creo que por ahí tengo algunas, no sé si charlas o algún texto. Voy a buscarlo y lo puedo publicar. Y si no, pongámoslo en los temas para ir viendo en las siguientes clases. La otra pregunta es, ¿no debemos abrir el tercer ojo? No es que no debemos abrirlo, no debemos de perseguirlo como meta. El Buda decía eso, no se distraigan, esas cosas van a suceder, ¿verdad? Van a suceder, se abre el tercer ojo, podemos desarrollar otras cualidades, viajar por los cielos, ver vidas pasadas que se hace con el tercer ojo. Podemos inclusive irnos en simplemente el hecho de que la meditación es maravillosa y que sentarnos a meditar es una calma realmente buena. Todo eso se puede convertir en distracción. ¿Significa que no debemos hacerlo? No necesariamente. Tener calma en meditación es muy bueno, es maravilloso y es como tiene que ser. Pero si nos quedamos en eso y decir, esto es perfecto, aquí me quedo, y se nos olvida que hay que hacer algo más, vipassana, entonces estamos mal utilizando la meditación. Si el tercer ojo se abre y nos quedamos ahí con el tercer ojo, viendo a todo el mundo y espiando inclusive, porque uno puede utilizar el tercer ojo para espiar gente y leer la mente y chismorrear y hacer otras cosas, entonces nos vamos a perder del verdadero uso del tercer ojo, que es como el Buda lo utilizó.
Él utilizó el tercer ojo en su última meditación, podemos decirlo, que es cuando despierta, y lo utilizó para ver vidas pasadas, estudiar el Kama, estudiar a los efectos del Kama, y eso está en un sutta muy bonito. Él lo utiliza apropiadamente. Entonces, no es que no debemos abrirlo, es que debemos tener cautela en abrir el tercer ojo, ¿verdad? Porque si lo vamos a utilizar de forma incorrecta, va a haber problemas, pero si aprendemos a utilizarlo de forma correcta, va a haber muchos beneficios. Yo lo diría más bien así: si sucede, sucede, utilicémoslo bien. Si no sucede, no se preocupen, no es impedimento ni para el despertar ni para estar bien justo ahora. Correcta acción, sí, exactamente. Usarlo en la correcta acción, correcta intención y en todo correcto, todas las partes correctas del noble octuple sendero. Exactamente, y todo lo demás que suceda, siempre utilizarlo de la misma manera. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿O comentario? ¿Queja? A mí me gustó mucho cuando yo empecé a estudiar budismo, que los monjes terminaban las charlas y decían eso. ¿Alguna queja? Alguien que no esté de acuerdo, decían también. Y me gustó muchísimo, ¿verdad? Pasar de otras charlas muy adoctrinantes donde es así y se acabó, a escuchar eso, decir qué bonito. Y ayer estaba escuchando una charla de Ajahn Brahmali, que es uno de mis maestros, y decía, no debería decir tanto eso de que si alguien tiene quejas, porque se puede prestar para otras cosas. Y lo decía como en broma, siempre igual lo dice. Alguien que no esté de acuerdo, porque también se abre a la conversación y podemos aclarar puntos. Cómo comportarnos con personas que no nos agradan ciertas acciones de esa persona. Hay que comportarse, hay que hacer algo. Lo respondo de esa manera. Formalmente, o sea, se puede decir que la forma de comportarse es, pues no reaccionando. Pero entonces hay otra forma de verlo, que es nos estamos comportando. O más bien llevándolo a la pregunta de, ¿hay que hacer algo o no hay que hacer algo? La persona no nos agrada. O todo bien, hay muchas personas que no nos agradan. Realmente no hay que hacer nada. O sea, no hay que ir y decirle algo, o no hay que alejarse, simplemente entender que no nos agrada. Depende de la situación, si es una persona de trabajo con la cual tenemos que trabajar todo el tiempo, si es un familiar, ¿verdad? Entonces hay que buscar maneras de lograr interactuar. Pero realmente siento yo que inclusive la respuesta aplica, no estamos haciendo nada. O sea, yo no estoy haciendo nada. Si alguien de trabajo me cae mal y la persona, tengo que trabajar con esta persona y me tiene que traer, por ejemplo, reportes, yo recibo el reporte y lo utilizo. No estoy haciendo nada con la persona. Estoy simplemente trabajando. Ahora, dicho eso a nivel como de interacción, ¿verdad? No hacer nada en el sentido de que no hay que buscar cambiar a la persona, no hay que reclamarle en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Meditar y desarrollar en este caso amor compasivo. Esto de no nos agrada entra en el concepto budista de rechazo, de ira. Es un concepto muy amplio. Y la forma de resolver la ira es con el amor compasivo, que ya casi vamos a empezar a verlo en meditación. Entonces, si una persona no nos agrada, simple y sencillamente desarrollamos compasión. Y de hecho, eso es uno de los versos del Dhammapada, que lo estuvimos discutiendo hace poco, que dice: la enemistad o la ira o el rechazo no se soluciona con más rechazo, se soluciona con no enemistad. Entonces son dos respuestas que podría dar. Una es, no hay que hacer nada. O sea, formalmente no hay que hacer nada con la persona. No hay que ir y decirle, cambie usted porque me cae mal y entonces yo tengo que estar bien. Pero nosotros tenemos que hacer algo internamente. Y es dejar ese desagrado. Entender que simplemente es rechazo, por lo que sea. Es una percepción nuestra, es parte de los 5 agregados, las percepciones y las intenciones. ¿Qué hacemos entonces? Dejar ir esa ira, dejar ir ese desagrado. Simplemente dejarlo ir. Y desarrollar meta, desarrollar compasión. Quizá la persona no cambie, quizá no lo haga. Quizá al nosotros ser así con ellos, compasivos y buenos y
y entenderlos y darles espacio, quizá eso los inspire y cambien. Pero si no, todo bien. Si no, todo bien. Es su camino. Tendrán sus razones de serlo. Les podemos permitir que sigan y que sigan. Vea, por ejemplo, este caso del Buda. Está el padre que es tacaño y que tiró a su hijo a morir casi en la calle. Uno podría decir, uy, qué mal padre, me cae muy mal. Vea que no se hizo nada con el padre. El Buda se enfocó en el hijo. Y a través de eso el padre se inspiró. Muy hermosa la historia en realidad, a mí me gustan esos ejemplos. El amor compasivo se debe practicar en todas las personas que no me he acuerdo. Con las que no está uno de acuerdo. El amor compasivo se debe practicar con todo el mundo, correcto. Usualmente se recomienda empezar con gente que no sean tanto reto por quienes sentir esta emoción, pero lo ideal es llegar a poder desarrollarlo y sentirlo, tener esta intención hacia todos los seres en todo momento. Correcto. Correcto. Pati dice, si estamos viendo personas que causan daño físico, ¿qué hacer? ¿Intervenimos o no? Sí, esa respuesta realmente requiere una explicación bastante extensa porque hay ocasiones en las que no y hay ocasiones en las que sí. Y a veces suena un poco extraño. Vamos a verlo así. Se puede ver mejor desde la perspectiva de puedo hacer algo. Puedo hacerlo. Y cuando digo puedo me refiero a hacerlo sin comprometer o sin violar los 5 preceptos, ¿verdad? Sin violar los 5 preceptos. Y viendo si realmente tengo capacidad. Por ejemplo, en este momento hay una guerra al otro lado del mundo. Yo sé que la hay. Están causando daño físico. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo ir? ¿Puedo hablar con ellos? ¿Puedo hacerles cambiar de parecer? Yo creo que no. No puedo ir y detener a una serie de radicales, de personas que creen muchísimo en ciertas cosas. Yo no creo que yo sea capaz de hacerlo a ese nivel, pero sí puedo dar estas charlas y quizá inspire a alguien que sí tiene esa capacidad de ir. No sé. Entonces, en ese caso, ¿puedo hacer algo? ¿Puedo intervenir? No, no puedo intervenir. Pero quizá hace algo más cercano. Quizá veo a una madre que va a golpear a su hijo en la calle. O un padre que va a golpear a su hijo. O alguien que va a patear a un perro. ¿Puedo ir y detenerlo? Podría. Puedo ir y hablarle a la persona. Puedo inclusive tomar al perro o al niño o a quien sea que va a recibir el daño y alejarlo. Puedo hacerlo. Entonces, en esos casos, realmente es una situación en la que veo que hay una posibilidad para mí de hacerlo. En este momento yo sé que aquí cerca, a unos cuantos kilómetros, en el centro de la capital, hay personas que están sufriendo hambre, que están siendo abusadas, niños que los llevan a trabajar los padres. ¿Puedo hacer algo? Entonces me hago de nuevo la pregunta. Y puedo hacerlo sin comprometer los 5 preceptos, ¿verdad? Porque yo podría ir y gritarle a los padres, podría golpearlos, podría secuestrar a los niños y llevarlos a un lugar donde iban bien sin trabajar. Son opciones, no digo que sean buenas, pero son las opciones que a veces uno se inventa y dice, podría hacerlo. Podría matar a los padres, ¿verdad? Que hay gente que lo ha hecho. ¿Son opciones viables? ¿Son válidas? No, no lo son. Entonces es donde, aquí me gusta su pregunta, que dice, ¿qué hacer? Exactamente eso, preguntarnos, ¿qué hacer? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo dar charlas? ¿Puedo crear un fondo? ¿Qué puedo hacer? La respuesta 100% budista es despierte, porque es como lo más grande que usted puede hacer. Usted estar bien y seguir enseñando e inspirando a otros a que cambien. Y esa es la enseñanza resumida del Buda. Inspire. Siempre mejore usted e inspire a otras personas. Y es poderosísima, es una herramienta realmente poderosa que muchas veces subestimamos. Inspirar es siempre excelente. Y luego seguir haciendo esa pregunta, ¿qué hacer? ¿Puedo hacer algo?
siempre estudiando los 5 preceptos, siempre estudiar los 5 preceptos, tenerlos muy en claro y cuando obtengamos la respuesta, pues hacerlo, porque no siempre se puede hacer. Yo podría decir, sí, al otro lado del mundo están en guerra y están abusando, yo puedo unirme a algún ejército e ir y matar a toda esa gente. Yo no creo que sea una buena opción. No la creo, no voy a ir a matar a otros. Prefiero inspirar. Dice, tendríamos que desarrollar el amor compasivo para conocer respuestas correctas en ciertas situaciones. Totalmente. Compasión y amor compasivo. De hecho, los 4 Brahma Viharas. Compasión, amor compasivo, ecuanimidad y felicidad genuina, felicidad empática, felicidad amistosa. La ecuanimidad es importantísima porque puedo tener muchísima compasión, pero si no tengo ecuanimidad para aplicarlo, no voy a poder hacerlo. La ecuanimidad es importantísima. Tengo que tener calma mental precisamente para poder tener el tiempo de ver y poder resolver esas situaciones, ¿verdad? Poder ir y hacerlo. Un caso tal vez que podría mencionar es el de los veganos y vegetarianos, que a veces son grupos de personas que más bien se vuelven un poco violentas y la gente los rechaza. En cambio, yo conozco muchos que son casi que 100% pasivos y son casos que yo he visto que inspiran a tanta gente y lo sé porque me comentan, mira qué lindo, andaba en tal lugar y entonces simplemente yo siendo como soy y la gente se me acercaba y me preguntaba, ¿qué está haciendo? ¿Por qué es así? Y terminan convirtiendo a otras personas al veganismo con solamente ser un buen ejemplo. Y me gusta muchísimo. Más bien otra gente que rechaza el veganismo y el vegetarianismo no por principio del veganismo o vegetarianismo, sino porque les caen mal las personas que lo hacen. Y yo era uno, de hecho, hace muchísimos años me caían muy mal y fue hasta que yo lo entendí y lo desarrollé que me pareció bueno. ¿Cómo se hace eso? Teniendo ecuanimidad, cuando la mente se calma. Entonces es muy importante. Pregunta Paula que si vamos a estudiar los 5 preceptos. Sí, claro. Creo que debería ser una lista de temas para ir viéndolos, porque tenía planeado quizá la otra clase estudiar Kama, pero podríamos tal vez ver 5 preceptos. Igual están en el curso y en la guía de estudio, por si quieren ir viendo esos temas. Pero sí, todo eso lo vamos a ir viendo. Igual si se les ocurren otros temas me pueden escribir y yo los voy agendando. 5 preceptos son muy importantes. Y hay un sutta muy largo, muy largo, pero voy a buscar resumirlo, porque tiene unos ejemplos sumamente importantes y que me parecen lindísimos de por qué los 5 preceptos son lo que son. Pero sí, lo voy a poner en la lista y ahí los vamos viendo. Hay bastante tiempo. Ya pasamos de las 7. Me gustaría tratar de mantener las sesiones así como de 1 hora para que no sean tan cansadas. Entonces, tal vez una pregunta más y las demás las dejamos para la otra clase. Que dicha que hay bastantes preguntas. Si alguien tiene alguna otra y si no, vamos cerrando aquí. Vamos a tomar esta como última pregunta. ¿El budismo permite comer carne? Sí. El budismo el budismo no prohíbe nada, ni permite nada. El budismo lo que enseña es causa y acción. Por eso quiero ver Kama. El budismo nada más dice, si usted va a una tienda de deportes, va a encontrar productos de deportes. No espere ir ahí a encontrar telas. Entonces, el Buda lo que enseñó, y eso lo vamos a ver más a profundidad en los 5 preceptos, no matar, no hacerle daño a otros seres. Entonces, dividámoslo en 2 partes. A mí lo que me dice, usted es laico, usted tiene plena opción, usted puede realmente no comer carne, yo hago mis compras, entonces yo puedo ir a la tienda y procurar no comprar nada que le haga daño a otros animales o a otros seres, y salgámonos de la carne. Hay muchísimos productos que tienen abuso hacia animales, una simple rasuradora, eso lo hacen, la prueban con cerdos, y los lastiman un montón. Es muy problemático. Ir al médico. Todos los desarrollos médicos primero matan a cientos de millones de animales, no cientos de millones, pero a miles de animales para llevarlo. Entonces volvamos a la carne. Yo tengo decisión
Yo voy a la tienda y yo puedo escoger mi comida, entonces yo puedo procurar que no tenga carne. Pero muy importante no engañarme pensando que ya por eso evite todo el sufrimiento animal. Sabemos que no es así, pero al menos es la intención. Voy y abiertamente digo, quiero evitar eso, quiero procurar que no suceda. Los monjes tienen muchas restricciones porque ellos no hacen eso, ellos no pueden ir a la tienda y comprar, no pueden sembrar alimentos, no pueden hacer muchas cosas, dependen 100% de lo que la gente les dé. Entonces, hay un concepto que se llama dana, que es el de generosidad, y eso es muy importante. Los monjes salen todos los días, o deberían salir todos los días si se puede, y recibir comida de la gente. Y bueno, si no salen, de todas maneras en el monasterio la comida se las da a la gente. Yo por ahí compartí unas fotos de yo alistando las mesas para los monjes para que comieran. Entonces uno hace eso, uno se levanta y alista las mesas y uno es el que cocina y uno les hace todo. El monje nada más viene y dice, bueno, ¿qué hay hoy? Y ella acepta todo. Entonces el monje tiene que aceptar lo que quiera que se le dé. Entre eso está incluida la carne. La restricción para los monjes es que si ellos sospechan, saben o escucharon que la carne fue o que el animal fue muerto específicamente para ellos. Por ejemplo, que yo le diga a un monje, venga el viernes, es su cumpleaños, le voy a listar un pollito. Entonces el monje dice, no haga eso. Pero si el monje anda caminando y yo, laico, de mi plato, tomo un poco de arroz y se lo pongo en su plato, tomo un trozo de carne y se lo pongo porque eso es lo que yo estaba comiendo ese día, el monje lo puede recibir y decir, bueno, practique usted su generosidad y yo lo recibo y todo bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces es todo un juego en ese sentido. Y bueno, entramos en otros temas, también que el monje tiene que hacer la práctica, de no irse por eso y decir, ¡ay, qué rico, qué dicha! Hoy me dieron carne, voy a poder disfrutarla y otras cosas, ¿verdad? Entonces en sí no es que permite comer carne, sino lo que dice es, sepa lo que va a pasar. A uno como laico, yo insisto en que hay gente que piensa que no, pero yo insisto que sí es mucho, uno sí debería de ser vegetariano, al menos en la medida de lo posible. En la medida de lo posible, evitar todo eso. A mí a veces me preguntan, pero si usted está en el bosque y se encuentra un animal muerto, ¿se lo come? Yo lo que respondo es que ahí va a haber un sopilote que no tiene opción de comer zanahorias. Yo puedo hacerlo. Entonces prefiero dejarle esa carne al sopilote o algún otro animal carroñero que ande por ahí. Gusanos, moscas. Yo puedo ir y comerme una manzana, una zanahoria y todo bien. Entonces, sí, lo vamos a estudiar un poco más a fondo cuando veamos los 5 preceptos, pero en realidad casi que expuse los puntos más importantes. Vamos a dejar esa como última pregunta. Gracias a ustedes más bien por haber estado acá. Espero que podamos continuar con todo esto y como siempre quedo ahí disponible para preguntas por este medio o por todos los demás medios de contacto que tengo y en estos días voy a publicar esta charla. Muchísimas gracias por haber estado. Que tengan muy bonita noche.